En este momento le hablaremos de los motores de inducción. Los motores asíncronos o de inducción son un tipo de motor de corriente alterna en el que la corriente eléctrica del rotor necesaria para producir torsión es inducida por la inducción electromagnética del campo magnético de la bobina del estator. Por lo tanto, un motor de inducción no requiere una conmutación mecánica aparte de su misma excitación. La mayor parte de los motores que funcionan con corriente alterna a una sola fase tienen el rotor de tipo jaula de ardilla. Los rotores de jaula de ardilla reales son mucho más compactos y tienen un núcleo de hierro laminado. Los conductores longitudinales de la jaula de ardilla son de cobre y van soldados a las piezas terminales de metal. Cada conductor forma una espira con el conductor opuesto, conectado por unas piezas circulares de los extremos. Cuando este rotor está entre dos polos de campo electromagnético que han sido magnetizados por una corriente alterna, se induce una FEM en las espiras de la jaula de ardilla. Una corriente muy grande los recorre y se produce un fuerte campo que contrarresta al que ha producido la corriente. Esto lo denomina la ley de Lenz. Aunque el rotor pueda contrarrestar el campo de los polos estacionarios, no hay razón para que se mueva en una dirección u otra y así permanece parado. Es similar a un motor síncrono, el cual tampoco se arranca solo. Lo que es necesario es un campo rotórico en lugar de un campo alterno. Cuando el campo se produce para que tenga un efecto rotórico, el motor se llama de tipo de jaula de ardilla. Tiene un rotor constituido, en vez de por una jaula, por una serie de conductores bobinados sobre él en una serie de ranuras situadas sobre su superficie. De esta forma se tiene un bobinado en el interior del campo magnético del estator del mismo número de polos y en movimiento. Este rotor es mucho más complicado de fabricar y mantener que la jaula de ardilla, pero permite el acceso al mismo desde el exterior a través de un anillo que son los que cortocircuitan los bobinados. Estos tienen ventaja normalmente es por la posibilidad de utilizar un reóstato de arranque que permite modificar la velocidad y el par de arranque, asimismo como de reducir la corriente de arranque. El motor asincrónico funciona según el principio de inducción mutua de Faraday. Al aplicar corriente alterna trifásica a las bobinas inductoras, se produce un campo magnético giratorio, conocido como campo rotante, cuya frecuencia será igual a la corriente alterna con la que se alimenta al motor. Este campo, al girar alrededor del rotor en estado de reposo, inducirá una corriente en el mismo, que producirá a su vez un campo magnético que seguirá el movimiento del campo estatórico, produciendo una cupla par motor que hace que el rotor gire, principio de inducción mutua. No obstante, como la inducción en el rotor solo se produce si hay una diferencia en las velocidades relativas del campo estatórico y el rotórico, la velocidad del rotor nunca alcanza a la del campo rotante.